Gracias, Daniel, por acompañarnos. La idea, como consta en la convocatoria, es que Daniel nos desarrolle, nos sintetice o haga una evaluación de las tareas de infraestructura, las actividades que en infraestructura se realizaron en la ciudad de Buenos Aires desde que el PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en una situación tan nueva como es esta, no sé si nueva, pero sí a donde nos ha llevado el desarrollo, que son las ciudades inteligentes, las ciudades dormitorias, las ciudades donde se realizan actividades y donde arriban diariamente una cantidad fenomenal de gente que desaparece al atardecer, digamos, y donde la ciudad tiene que brindar una serie de servicios y prestaciones tan particulares relacionadas con esta situación. Bueno, que Daniel nos cuente qué han hecho y cuál es la visión del PRO en esto. En realidad, desde que empezamos a charlar la posibilidad de que Daniel venga hoy, pasó un hecho que para mí es importante y fantástico, ¿no? Y es que en ese fenomenal ataque climático de hace un par de semanas, donde montones de ciudades quedaron inundadas bajo el agua, con problemas de servicios, etc., la ciudad de Buenos Aires, que naturalmente era una sufriente de todo esto, no se llovió. Creo que lo único que se llovió fue en mi casa, que fue un problema. La mía también. Casa de Arreo, cuchillo de palo. Entonces, y también queremos que nos cuente sobre cuál es la visión que tiene el PRO sobre la situación de infraestructura en Argentina y qué es lo que habría que hacer en el supuesto en que el PRO sea gobierno a partir de diciembre del 2015. Bueno, gracias por la invitación. Y lo más interesante seguramente va a ser después de la charla mía, cuando empecemos con preguntas y que yo también pueda preguntar. Para nosotros hay un tema, digamos, me parece que antes de decir lo que hicimos y por qué o para qué y cuál es la cuestión filosófica que está atrás de la tarea, ¿no? Así se entienden de alguna manera las cosas. La primera cosa que para nosotros el desarrollo es, y no es un eslogan, planificación en acción, o sea, definir las cosas. Está lleno, la verdad, nuestro país está lleno de proyectos nunca realizados, pero con poco planeamiento. Son proyectos sueltos sin un planeamiento, porque lo que está faltando es para qué se hacen las cosas. Siempre nos está faltando un tener muy claro la dirección, porque después uno puede gerenciar la estrategia. El tema está en que la planificación estática nos lleva a situaciones absolutamente discontinuadas en las acciones, y muchas veces por cambio de gobierno, pero muchas veces simplemente en el mismo gobierno. Entonces voy a hablar de lo que significa. Yo allí nosotros hicimos un pequeño, para que no sea tan aburrido como que yo hablo, y hay a lo mejor algunas imágenes que son más interesantes que las palabras, ¿no? Y bueno, ¿y para qué es desarrollo urbano? Que es la carrera la cartera, perdón, que yo tengo a mi cargo. Y para nosotros es el sostén físico del desarrollo humano. Y desde el principio planteamos esto como concepto. No es simplemente poner hormigón, poner ladrillos, poner asfaltos, poner cosas juntas, sino el objetivo es el desarrollo humano, y el desarrollo humano desde el punto de vista de lo que define las Naciones Unidas como tal. Y atendiendo a ese principio, generar la infraestructura necesaria es el objetivo para lograr una ciudad que al mismo tiempo de ser inclusiva y sustentable, en donde el hombre es el centro de las preocupaciones y no las cosas.
como centro de preocupación. En realidad, saliendo de esa lógica, nos lleva a entender primero de que necesitamos tener herramientas que nos permitan hacer una planificación en tal sentido. 2007, mitad de año, un poquito más de mitad de año, el jefe de gobierno, Mauricio, me dice, bueno, querés ser el ministro, en ese momento era de Planeamiento y Obra Pública, ¿no? Digo, bueno, ok, te planteo algo, lo cambiamos el nombre. Le ponemos desarrollo humano, porque Planeamiento y Obra Pública es como una patada en el hígado mal. Y te propongo también en otros dos ministerios cambiarle el nombre. Cosa que le encantó, ¿no? Obviamente, si no lo hubiera hecho. Que es lo que se llamaba Ministerio de la Producción, llamarlo de Desarrollo Económico, y lo que era el Ministerio de Acción Social, de Desarrollo Social. Y eso, atrás de esto, tiene que ver con lo que hablábamos antes, del desarrollo humano. Y eso fue la implementación inicial. La segunda pregunta que me hace después de esta y de mi quiero retruco y el quiero ver 4 del jefe de gobierno, que es sí, pero igual ganó el partido de truco, es: ¿y ahora qué necesitas para poder trabajar bien en tu cátedra? Digo, el plan urbano ambiental tenía como inicio de discusión en el 94, después de la Constitución, y nunca se había podido transformar en ley. El plan urbano ambiental, todo el mundo lo discutía durante años, ya teníamos 13 años de discusión, estériles porque no teníamos ley. Y siempre, claro, el tema estaba en que pasaban los gobiernos y cada gobierno discutía, y cuando llegaba a la oposición en una cámara, como la que hablamos antes, que no tenía nadie de mayoría, todo el mundo destruía lo del momento. Nosotros dijimos, nosotros no lo hicimos. En los primeros 7 días del gobierno, en la legislatura, se votó el que venía siendo hecho, no el que nosotros hacíamos, el que venía siendo hecho por los anteriores. Dijimos, bueno, esto es un plan de Estado, el plan de Estado no es de un gobierno. Entonces, queremos el que está, porque sin ninguno, ¿cuál es el plan que tengo que poner en marcha? O sea, la primera cosa entonces ahí es las herramientas, y dentro de las herramientas también considerar que lo que se viene discutiendo está bien y uno puede aportar novedad, pero mucho mejor a veces es tener la de menos cantidad antes de no tener nada. Y con eso tuvimos un plan que permite basar todos los trabajos que hemos desarrollado en ese. El primer trabajo conceptual, de trabajo relacional al tema del plan urbano ambiental y mandante por el plan urbano ambiental, es hacer un modelo territorial de gestión. El modelo territorial de gestión es para nosotros una herramienta fundamental y que nos permite estructurar de una manera muy clara, muy concreta, muy sólida en esos ejes que estamos ahí, pero no me quiero detener en el detalle de la herramienta. ¿Cuál es la ciudad que estamos? ¿Y cuál es la ciudad que queremos? Entonces, en base a la ciudad que estamos, ¿cómo se mide eso para no hablar, que no sea, son porteños, podemos decir la palabra, no sea un chamullo, sino que sea concretamente cómo vamos avanzando en los indicadores de gestión que me permiten decir que si en este momento tengo un indicador de compacidad, la relación entre espacio público y cantidad de habitantes en cada lugar es tal, cuánto es el que deberíamos tener para la ciudad ideal y cómo voy llevando en el tiempo eso en 50 años. Obviamente que no lo podemos hacer todo en una gestión de gobierno, ni en 2 gestiones de gobierno, ni en 3, ni en 4, ni en 6. ¿Por qué? Porque el plantearnos la ciudad cuasi ideal significa modificar muchas estructuras físicas, sociales, económicas, ambientales, etcétera, etcétera. Entonces el planteo tiene que ser de largo plazo, porque si no nos vamos a conformar con una cosa muy menor, si es de corto plazo. Entonces, por eso es una política de Estado, porque puede ser política pública y de corto plazo, pero no puede ser una política de Estado de corto plazo, y entonces ahí de vuelta la importancia del planeamiento. Y el planeamiento en acción, porque inmediatamente de tener el planeamiento se pone en acción, porque planeamiento, proyecto y obra como proceso y no como una cosa aislada una de la otra. O sea, que sea un proceso a donde las obras no son hagamos esto, hagamos lo otro, sino que el planeamiento nos va indicando, nos va obligando a ejercer, a definir los proyectos y a partir de esto definir las obras. Y que esto sea una continuidad como una permanente.
Al principio era muy difícil explicar esto. Hoy es más fácil explicar, porque ahora se ve. En virtud de los ejemplos se ve. Al principio incluso nos acusaban de no tener un plan y de no tener un modelo de trabajo. Nos acusaban claramente. Hoy nadie se le ocurre decir eso. En la legislatura a nadie se le ocurre, ningún opositor, levantar la mano y decir, bueno, ustedes no tienen plan. A nadie se le ocurre decir eso. Acabo de, hace una semana, estar en defensa del presupuesto. A ninguno se le puede ocurrir eso. A nadie se le ocurrió, y no es que tenemos muchos opositores que son amigos. O sea que, en realidad, surtió efecto con el tiempo que se comprenda esto, pero no se podía comprender al principio, que sí nos decían nos hacían este planteo. Con lo cual, yo lo que les voy a explicar es un poco ese proceso, pero con las cosas concretas, que se van a explicar solas, con las cosas concretas en virtud de eso. Entonces, la herramienta clave es planificar para crecer y la decisión de hacer, palabra que nosotros utilizamos mucho en la primera parte de nuestro gobierno. Haciendo Buenos Aires, había mucho del hacer, ¿no? Aparecía una figurita con un ñato paliando. Y en realidad, esta era una forma de mostrar lo que iba a pasar en una comunicación, y siempre todo el mundo nos decía que no era buena. Al final del juego, evidentemente, cuando las cosas empiezan a transformarse en realidad, ya no hace falta la comunicación. A mí me gusta mucho el ejemplo de los críticos del cine y los críticos de cine y mis amigos cuando me recomiendan la película. Siempre voy a donde me recomiendan mis amigos la película, y generalmente son absolutamente distintos a lo que dicen los críticos. Y sin embargo, las películas más exitosas son las que dicen mis amigos. Bueno, entonces, en realidad, una cosa es la publicidad o lo que se publica también, y otra cosa es lo que dice la gente boca en boca, que a lo mejor algunas cosas tienen que ver con lo que nosotros no dijimos, creo que, y yo tal vez no diga, pero que acabo de decir hace un ratito, Luis, respecto de las obras hidráulicas de la Ciudad de Buenos Aires. En realidad es mucho más importante que lo diga a otro que lo diga a uno, porque cuando lo dice uno, la comunicación en realidad la mitad no le cree. En cambio, cuando la realidad y después los otros lo dicen, cambia de un punto de vista muy fuerte la apreciación relativa de las personas respecto de lo que está pasando. La infraestructura es la base entonces del desarrollo urbano, y como tal es un elemento crucial que empuja a la democratización de la ciudad, porque favorece y genera los espacios de integración. O sea, el punto es, ¿para qué vivimos en una ciudad? No vivimos en una ciudad para otra cosa que para estar integrados. O sea, nadie viviría en una ciudad si no fuera porque quiere vivir en una comunidad un poco más grande, con una economía de aglomeración, con una cultura de aglomeración, con una diversidad cultural. Si no, viviríamos en lugares maravillosos, como por ejemplo cerca de Nahuel Huapi, mirando el océano, en lugares naturales que son mucho más gratos desde el punto de vista de la mirada. Ahora, ahí no hay gente. No hay el volumen de gente que hay en una metrópoli. Y uno vive en una metrópoli de estas características en virtud de la búsqueda de integración, de la búsqueda de la relación con otros. Para eso vivimos. Entonces, si no, no tendría sentido. Tendríamos realmente mal. Por una situación laboral, además. Pero eso justamente es lo mismo que estoy diciendo, nada más que no es una situación. En realidad, la economía de aglomeración, que es la que me permite que exista la oportunidad laboral en la cual me inserto. Pero por otro lado, si hubiera solamente eso y no hubiera toda la otra carga de situaciones sociales, culturales, etc., no sé si viviría en una ciudad, solo por la cuestión laboral. Tal vez no, porque a lo mejor me encontraría con que me alcanza con alguna situación de sobrevivir con menos, porque no necesito del otro, pero como necesito del otro. La verdad, yo no podría vivir sin teatro, sin música, sin universidad, hay un montón de otras cosas que más allá de lo laboral, porque a lo mejor con lo laboral solo, pero ven. Y no digo que sea una situación que sea de la absoluta totalidad de las personas del planeta, pero en general hoy se está demostrando que de alguna manera sí, porque mientras que en anteriores siglos no pasaba, hoy la ciudad es absoluta, hoy la humanidad es absoluta.